Buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. Hola, buenas tardes, profesor, si se escucha bien. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Burqueviale, soy el profesor titular de Anatomofisiología 1 y 2, asignatura correspondientes a la carrera de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. Y comenzamos a tratar de desarrollar brevemente el capítulo de la anatomofisiología del sistema urinario. Entonces, la idea es dar un breve pantallazo que junto a la lectura del libro nos ubiquen en la anatomía del aparato urinario. El aparato urinario forma parte de un escenario que cuando veamos la fisiología en las dos clases siguientes, comprenderemos por qué iniciar esta clase con esta filmina. Dentro del aparato urinario, los riñones van a ser los órganos encargados de la formación de la orina, pero también de la expulsión de esa orina, la excreción de esa orina al exterior. Lo que dice la filmina es que los riñones comparten esta acción excretora con otros órganos de nuestro organismo que cumplen esta función en forma similar y nombra a los pulmones, componente anatómico y componente fundamental en la fisiología respiratoria, nombra al hígado, órgano del aparato digestivo y de la fisiología digestiva, a las glándulas sudoríparas, que van a responder básicamente al escenario de la homeostasis. Se escucha todo lo que dicen, ¿eh? Y los riñones. ¿Qué es la excreción? Lo vamos a volver a repetir cuando empecemos, cuando al final de las dos clases de fisiología renal podamos sintetizar los diferentes momentos de la función renal. Desde ya es un proceso biológico que está dado para los seres vivos. Y la función es la eliminación de un producto que ha sido adquirido o por la alimentación o ha sido adquirido en el contexto de un X episodio de metabolismo. Y entonces da el ejemplo de los pulmones en la expulsión o expiración del dióxido de carbono, producido básicamente en la respiración celular, el hígado excretando al intestino productos que van a surgir de transformaciones químicas de nutrientes, las glándulas sudoríparas, que van a eliminar básicamente agua en respuesta a diferencias de temperatura, y los riñones, generando una filtración selectiva para la regulación hidroelectrolítica en nuestro organismo.
¿Cuáles son esos productos de desecho? Los nombres los vamos a volver a repetir. La urea, el ácido úrico, el dióxido de carbono, el agua y pigmentos biliares. ¿Todo esto para qué? Uno debiera recordar las primeras clases. Todo esto para mantener y regular la homeostasis en el contexto del mantenimiento del medio interno. ¿Y qué hace la homeostasis básicamente? Mantiene una temperatura corporal óptima, mantiene un pH neutro para el metabolismo celular y el metabolismo de diferentes acciones fisiológicas, mantenimiento de la presión osmótica, lo vamos a ver cuando veamos la fisiología renal, y la coordinación química de sustancias reguladas básicamente por las hormonas insulina y glucagón. Eso es una síntesis apretada de este escenario compartido de la excreción por diferentes sistemas de nuestro organismo. De lleno en el sistema urinario, uno va a nombrar a estos órganos y los va a identificar en calidad de dos, los riñones, en calidad de uréteres, dos uréteres, en calidad de vejiga urinaria, una vejiga urinaria y una uretra. La ubicación anatomotopográfica del sistema urinario, básicamente los uréteres y los riñones, es en el retroperitoneo. Cuando uno analiza la división abdominopelviana, va a encontrar una fascia de gran extensión que se denomina peritoneo, que va a dividir el abdomen en dos porciones, una porción anterior o abdomen anterior y una porción posterior o abdomen posterior o retroperitoneo. Se considera a los riñones y a los uréteres órganos retroperitoneales. Órganos retroperitoneales. En relación con otros órganos retroperitoneales como son, están dibujadas las dos glándulas suprarrenales, los uréteres aquí en gris, la vena cava inferior ascendiendo y la arteria aorta en su porción abdominal descendiendo. La vejiga y la uretra son territorios de la pelvis, son órganos que los ubico en el territorio de la pelvis. Si bien en la división superficial anatomotopográfica del abdomen, la vejiga es palpable en la región central inferior denominada hipogastrio. Lo que muestra la figura son los dos riñones con su polo superior y su polo inferior y su cuerpo medio, la salida de los uréteres con dirección superior a inferior, o cefalocaudal, para su desembocadura en la vejiga. En el polo superior del riñón, la relación con la glándula suprarrenal. ¿Sí? Polo superior del riñón, la relación con la glándula suprarrenal. A la izquierda, la arteria aorta abdominal, dando una de sus ramas, la arteria renal, izquierda y derecha. Y a la derecha, la vena cava inferior, tomando como afluentes la vena renal derecha y la vena renal izquierda. ¿Qué otros elementos usted encuentra en una figura del retroperitoneo? En relación al polo inferior del riñón, tanto derecho e izquierdo, va a usted visualizar la emergencia de las ramas terminales del plexo lumbar, del plexo nervioso lumbar.
y va a tener todo una masa muscular formada básicamente por el cuadrado lumbar, el psoas y ya después los músculos propiamente dichos del muslo. Esto es mucho más abajo, digamos. Los riñones, lo que ven acá es un preparado anatómico de riñón, ¿sí? Donde yo veo las diferentes porciones del riñón desde el punto de vista anatómico macroscópico. Esto es lo que yo veo. Usted toma un riñón, lo corta y va a ver las diferentes porciones. Va a ver la cápsula renal, todo lo que rodea a este órgano, la cápsula renal, la corteza renal, ¿sí? Que tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor, todo esto que usted ve, ¿sí? Ahí está la corteza. La médula, ¿sí? La médula renal, con este aspecto de estos abanicos o pirámides renales, todo esto es la médula renal. Ahí lo ven. Ahí lo ve. ¿Sí? Y la pelvis renal. La pelvis renal, que es, entre comillas, la porción anatómica de toma de la función renal por donde va a transitar la orina y que va a dar origen a la desembocadura del uréter. ¿Qué es lo que falta describir en esta imagen? Los cálices mayores y los cálices menores, que en el contexto de la ultrafiltración renal son los que van a tomar el desecho urinario o la excreción urinaria llamada orina. Lo van a coleccionar en estos pequeños cálices y túbulos. Feli, por favor. Y lo van a dirigir a la pelvis renal y luego al uréter. Este es un corte microscópico, este era un corte macroscópico, un preparado anatómico, y esta es la representación gráfica de este corte macroscópico. Y esto es un corte microscópico. Usted tomó un sector de esa corteza, de esa médula, le hizo un corte milimétrico, en realidad en relación a la milésima parte de 1 milímetro, lo apoyó en un portaobjeto, lo tiñó, en este caso con un método que se denomina hematoxilina eosina, que le da estos degradés de violeta a rosa, lo coloca en el portaobjeto, lo cubre y le pone 100 aumentos. Esto es lo pone usted a un microscopio óptico de 100 aumentos y usted empieza a discernir la corteza, la cápsula. Fíjense que hay una diferencia entre esto bien ordenado, que es la cápsula y la corteza, y la médula. ¿Sí? Este es un dibujo más esquemático. Acá se ve bien en el preparado anatómico. Este es un dibujo más esquemático. Y lo que veo en amarillo es la conformación de la pelvis renal. Pero fíjense bien, acá se ven, entre comillas, cálices menores que van a ir a drenar a la pelvis, a los cálices mayores y a la pelvis renal. Pero fíjense que los degradé de esta tinción con hematoxilina y eosina muestra la constitución de la cápsula, la constitución de la corteza renal, ¿sí? Ahí se ve, y se ven las líneas de conformación de las pirámides renales, lo que sería el territorio central o el territorio de la médula renal. Esto es
la visión microscópica y esto es, perdón, la visión macroscópica. ¿Sí? Esto es la macroscópica y esta es la visión microscópica. Lo que nombra la filmina son las funciones de los riñones, que lo vamos a repetir en las dos clases de fisiología renal. Las nombro: excreción de productos de metabolitos de desecho a través de la orina, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación del estado ácido-base, la síntesis de una sustancia importante que se denomina eritropoyetina, la regulación de la presión arterial. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el riñón con la presión arterial? Bueno, cuando veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo el proceso de la función renal en condiciones óptimas y fisiológicas, vamos a entender por qué digo esto. Y un proceso metabólico importante que es la gluconeogénesis. El título sería: sintetizo glucosa a partir de las unidades funcionales, estructurales que forman proteínas, que son aminoácidos. Esta es, en una apretada síntesis, la función de los riñones. La vía excretora que le sigue al riñón son los uréteres, ¿sí? Desde un punto de vista de su trayecto anatómico, parten, como vimos, desde la pelvis renal hasta su desembocadura en la cara posterior y base de la vejiga urinaria. Tiene un diámetro aproximado de 3 milímetros y la orina desciende por gravedad, básicamente, y por acumulación. Esto a veces provoca escenarios de patología aguda versus crónica. Crónica porque usted no produce la orina que tuviera que producir, y aguda porque usted quizás tenga algún evento de litiasis renal, tenga un cálculo generado en el riñón que comienza a descender a la pelvis renal y comienza a descender por el uréter, que dificulta la bajada de esa orina, la acumulación de la orina en la vejiga y la posterior excreción. Cuando aparece ese lito renal, ese cálculo renal colocado en el uréter, provoca el evento agudo del cólico renal. El evento agudo del cólico renal. Bien, y acá lo vemos, vamos a correrlo. Ahí está. ¿Sí? Como todo este escenario tiene, ¿qué es lo que muestra la figura? Por un lado, el territorio, ¿sí? El territorio que va a atravesar todo el retroperitoneo. Y después la imagen me muestra cómo está constituida esta víscera llamada uréter. Con una capa externa llamada adventicia, con una capa media, que es la muscular, y con una capa interna que se llama mucosa. Capas del uréter. Y esta es la luz, esta especie de estrella que tengo aquí, es la luz. ¿Y esa luz para qué la necesito? Para que transcurra y descienda ese líquido llamado orina. ¿Sí? Ese líquido llamado orina. ¿Hacia dónde llega el uréter? Llega a este órgano ubicado en la región del hipogastrio que se denomina vejiga. Es una pirámide triangular invertida que tiene orificios. Estos orificios ureterales son donde desembocan los dos uréteres a derecha e izquierda. Tiene, desde el punto de vista anatómico, un cuello, ¿sí? Y tiene esto, hemos hecho un corte antero-posterior para ver este músculo que se denomina músculo detrusor, así es el nombre, músculo detrusor de la vejiga. ¿Sí? Entonces, estaba hablando del músculo detrusor, que va a ser importante
a partir de contracciones y de censar que esta vejiga va a tener aproximadamente más de 350 mililitros. Entre 250 y 350 mililitros usted va a sentir lo que se llama el reflejo miccional o la urgencia miccional. Es decir, usted va a tener ganas de orinar, ¿sí? Y entonces, inmediatamente, una vez que se desencadena ese reflejo miccional, hay una inhibición. Cuando no se provoca esa inhibición, usted tiene incontinencia urinaria. Pero en la mayoría de las veces, recuerde algún momento que usted tuvo la urgencia miccional, si bien no era urgente, porque no provocaba dolor, usted le avisa su mecanismo urinario que tiene que ir a orinar. Bien. Inmediatamente que se desencadena, se inhibe. Hasta un lapso de tiempo donde otra vez aparece la urgencia miccional o aparece el dolor por acumulación de más de 350 mililitros de orina en la vejiga. Como de contenido de un volumen, usted va a tener válvulas que se van a abrir y se van a cerrar. Esas válvulas se denominan esfínteres. ¿Sí? Esfínteres. Usted va a tener el esfínter externo de la uretra y el esfínter interno de la uretra. ¿Para qué? Que durante este momento, si usted no tiene urgencia miccional, están cerrados. Y mandan la información de la urgencia miccional cuando usted ha acumulado más de 250 a 300 mililitros. Y entonces, en el momento que eso, usted va y tiene la micción, se libera. Se abren y libera usted ese volumen urinario. Esta es la función de la vejiga. Por eso arriba dice, su capacidad supera los 300 centímetros cúbicos. ¿Sí? Supera. La idea es que no supere esa cuestión. Si usted lo supera es porque ha tenido una retención aguda de orina en algún evento agudo o en algún evento ya crónico patológico, o porque verdaderamente ha tenido la incapacidad durante un lapso de horas de poder realizar la micción. Lo que muestra acá la figura es esto que yo les decía, las diferentes capas que tiene esta vejiga con la capa muscular o músculo detrusor de la vejiga, la capa muscular o músculo detrusor de la vejiga, la capa interna o mucosa, ¿sí? Y la capa externa o serosa. Después tiene accidentes anatómicos como el rodete ureteral, el vértice de la vejiga, el meato ureteral, ¿sí? Orificio ureteral. La relación con la próstata, glándulas anexas al aparato reproductor masculino, el cuello vesical, ¿sí? La cresta ureteral, no sé si se ve acá, la cresta ureteral. Y acá lo que vemos a la derecha de la pantalla es lo mismo, la representación gráfica de un corte microscópico donde de afuera hacia adentro, vemos la capa externa, la musculatura lisa circular externa, esto es músculo, la musculatura lisa longitudinal y el epitelio urinario propiamente dicho. Esta disposición de todos estos vasos sanguíneos, acá dice venas, arterias, vasos linfáticos, es la composición clásica de cualquier órgano, ¿está bien? Y estos recovecos que usted ve acá es la luz del órgano. ¿Para qué? Esto sería la luz, para albergar la orina formada en el riñón. Cuando esto se contrae, se provoca
la expulsión de la orina. Otra vía excretora, en descenso, en relación con la vejiga primero, y después en el caso del hombre con el pene, y en el caso de la mujer con la uretra que tiene relación con la zona genital externa, es la uretra propiamente dicha. ¿Cuál es la función de la uretra? Es la conducción de la orina desde la desembocadura de la vejiga hacia el exterior. Tiene todo un territorio anatómico y va a ser tanto en el hombre como en la mujer de manera diferente, porque los lugares de excreción son diferentes. En el hombre va a ser a partir del orificio urinario en la porción superior del pene que se llama glande. Usted va a encontrar un orificio y por ese orificio el hombre va a miccionar, va a orinar. A diferencia de la mujer, que cuando uno analiza sus genitales externos, va a encontrar en la zona de la vulva, primero, el órgano excitatorio de la mujer, que es el clítoris, y por debajo inmediatamente el meato urinario, que es la desembocadura de este órgano o vía excretora llamada uretra. Esa es la principal diferencia en el escenario de la excreción, en el escenario de la eliminación. Bien. Acá dice, en el hombre es más larga y tiene una función reproductora, tiene 2 esfínteres que la mantienen cerradas hasta el momento de orinar. En realidad, el hombre comparte un mismo territorio para la liberación de la orina, o la excreción de la orina, y la excreción o liberación del esperma en el momento de la eyaculación. Para eso hay procesos fisiológicos normales que cambian el pH del territorio anatómico de la uretra para permitir la eyaculación del hombre. Pero eso lo veremos oportunamente. Bien, ¿qué muestra esta imagen? Esto que yo decía, las diferencias anatómicas entre la mujer y el hombre, entre la mujer y el hombre. La vejiga es la misma, ¿sí? Ese órgano llamado vejiga es lo mismo en el hombre y en la mujer. Los uréteres, lo mismo en el hombre y en la mujer. Los riñones, lo mismo en el hombre y en la mujer. Lo que cambia es el territorio anatómico y la desembocadura de esta uretra, que lo muestra muy bien el gráfico. ¿Sí? Lo muestra muy bien el gráfico. Usted va a ver en cualquier búsqueda la lámina que está en el capítulo de aparato reproductor femenino y va a aparecer la imagen de una mujer en posición ginecológica, donde usted va a poder explorar primero el monte de Venus, que es la zona de inserción del vello pubiano, y después la vulva, con los diferentes elementos que forman esa vulva, ¿sí? Los labios mayores, los labios menores, y de superior a inferior, el cuerpo clitorideo o clítoris, el meato urinario y el orificio de ingreso a la vagina. La diferencia con el hombre es esta, es el territorio que atraviesa esta uretra y esta uretra también va a tener, como decía la filmina anterior, función reproductora. Esta uretra en la previa de la eyaculación, en el momento previo de la eyaculación, va a cambiar el pH. La orina tiene un pH ácido. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver en las clases posteriores, cómo es la composición química de la orina. Tiene un pH ácido, ¿ok? Tiene un pH ácido. Tiene una densidad que va a fluctuar entre 1010 y 1030.
y tiene determinados componentes que uno puede analizar al microscopio óptico y ver si está infectada o no está infectada. Pero en la normalidad tiene un pH ácido. Resulta que por el mismo territorio que transcurre y discurre la orina, usted en el momento de el acto sexual y en el momento de la eyaculación tiene que cambiar el pH para que ese esperma con un pH alcalino tenga la posibilidad de atravesar esa uretra. Bueno, digo, esto es un corte frontal, sección frontal de la vejiga urinaria masculina, corte frontal de la vejiga urinaria femenina. Creo que esta es sí, las dos últimas. ¿Qué es la nefrona o nefrón, según el libro que usted lea? Es la unidad anatómica, estructural, microscópica de nuestros riñones. Aproximadamente, cada uno de nuestros riñones tiene 1 millón de nefrones o 1 millón de nefronas. Famosa unidad funcional. Y todo lo que veo descrito y dibujado aquí en esta figura es analizado desde el punto de vista microscópico. ¿Ok? Microscópico. Y ahí identifico el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, que va a estar formado por el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Si digo, esto es multiplicado por 1 millón, cada uno de sus riñones tiene 1 millón de nefronas. Y este millón de nefronas son los responsables de ¿qué? De los diferentes pasos en la regulación de la función renal y en la formación de la orina. Esta es la anatomía microscópica de mi riñón con miles de aumentos para identificar el corpúsculo renal o de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal. ¿Ven? Acá lo va mostrando. Túbulo contorneado proximal, segmento descendente, segmento ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y el túbulo colector. Todo esto, multiplicado por 1 millón, va hacia los cálices menores, de los cálices menores a los cálices mayores, y los 3 cálices mayores a la pelvis renal, y de la pelvis renal a los uréteres. De los uréteres a la vejiga, de la vejiga a la uretra, y de la uretra al exterior. Acá está más aumento, fíjense. Recordar el corpúsculo renal, está formado por el glomérulo. ¿Y el glomérulo renal qué es? Son capilares arteriales, ¿sí? Porque usted va a intercambiar acá, cuando veamos la fisiología lo van a entender. Primero va a filtrar, después va a reabsorber, y segundo y tercero va a secretar. Y por último va a excretar. Estos son términos fisiológicos que usted debe saber, porque si no, digamos, no tiene ningún sentido, digamos, que no pueda valorar la función renal. Usted tiene que filtrar, tiene que reabsorber, tiene que secretar, vamos a ver cómo se da cada momento, y de qué espacio a qué espacio, y tiene que excretar. Nosotros estudiamos la anatomía para entender el último proceso, que es la excreción. ¿La excreción de qué? De orina o excreción urinaria. Eso tiene un volumen,
Usted debe producir aproximadamente entre 1.500 a 1.800 mililitros día de orina. Hay eventos agudos que pueden disminuir ese evento y usted va a estar en oligoanuria, o situaciones crónicas, infecciosas, o de falla orgánica o multiorgánica donde usted ingrese en anuria. No excrete absolutamente nada. ¿Sí? Obviamente que son procesos críticos que requieren internación y que requieren seguimiento por parte del paciente. Esto no es un tema menor, porque usted va a ser enfermera o enfermero y cuando coloque una sonda vesical, por ejemplo, el médico le va a preguntar, o la médica, cuánto coleccionó, cuál fue el débito urinario que tuvo en el momento de la colocación de la sonda vesical ese paciente. Y usted va a decir 200 mililitros, 300 mililitros, o nada. Y seguramente entre las indicaciones médicas usted va a tener la cuantificación diurética o la cuantificación de la diuresis. Y entonces en su turno de 8 horas, como enfermera o enfermero, usted colocará que coleccionó 700 mililitros. ¿Sí? Usted va a controlar cómo es el ritmo diurético de ese paciente. Si es kinesiólogo, usted sabrá si o no poder trabajar con ese paciente, porque resulta que el paciente puede estar en el contexto de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Y si usted es obstétrico o obstétrica, tiene que tener en claro los antecedentes de la paciente embarazada para saber si verdaderamente ese embarazo va a llegar a término en el contexto de una insuficiencia renal aguda, en el contexto de una insuficiencia renal crónica, o en alguna alteración de esta vía urinaria que pudiera provocar el adelantamiento del parto. El cuidado de la mujer en el contexto de las infecciones urinarias, complicadas y no complicadas, dice la literatura, recurrentes y no recurrentes durante el embarazo, son de sumo cuidado porque pueden provocar el adelantamiento prematuro de ese embarazo. Fíjense, todo esto lo van a ir viendo durante la carrera y es de cuidado porque provocan internaciones prolongadas y a veces deterioro tanto del binomio madre-hija. Bueno, hasta acá llegamos y espero que les haya sido de provecho. En la próxima clase vamos a ver, las próximas 2 clases, vamos a ver la fisiología renal en detalle. Buenas noches. Muchas gracias, y profe. muchas gracias. Gracias a todos.